Queridos alumnos y queridas alumnas, me alegra mucho verles, saludarles. Los saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor, quien vive y reina por siempre y para siempre. Pues qué alegría, hermanos. Ahora sí, estamos ya en el último tramo de nuestra carrera. Gracias a Dios. Ahora sí, estas dos materias se irán más rápido de lo que ustedes piensan. Aparte de que, bueno, ya estamos a finales de año, ya son dos últimas materias, bueno, solamente vamos a tener 5 semanas de estudio, ¿verdad? De las dos materias, tanto de esta, que es Espiritualidad Cristiana 2, y de el libro de Apocalipsis. Así que, bueno, se nos va a hacer muy corto, pero espero que podamos disfrutar todos juntos nuestro último momento juntos en esta cursada. Y que bueno, Dios en su misericordia nos siga proveyendo el deseo y el ánimo de seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por el aguante, por llegar hasta aquí. Nadie podría imaginar hace 3 años que llegaríamos, ¿no? Creo que durante estos 3 años muchos hemos transitado por muchos obstáculos, ¿verdad? Hemos pasado de todo, hemos reído, hemos llorado, nos hemos enojado, nos hemos desesperado, hemos bajado los brazos, los volvemos a levantar, hemos pasado mil y unas cosas, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, Él nos ha permitido por su voluntad volver a decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y ha sido su mano la que nos ha sostenido, la que nos ha bendecido. Y yo creo que es el Espíritu Santo el transformador de nuestras vidas que apunta a nuestro horizonte hacia la búsqueda del misterio de Dios, de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios, de la impronta de Dios. Y yo creo que eso es maravilloso. Bueno, espiritualidad cristiana. Si yo no mal recuerdo, cuando iniciamos la cursada, poco teníamos un contacto en el entendido de lo que la espiritualidad significaba. Creo que todos nosotros en la primera materia fuimos desafiados a confrontarnos, ¿no? Fuimos desafiados a tener un contacto muy significativo de lo que la espiritualidad cristiana significaba para nuestras vidas. Y nos dimos cuenta que era mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. La espiritualidad es mucho más que una religiosidad. Es más, no es una religiosidad. Es lo contrario a un legalismo y se convierte en una vivencia del espíritu, en donde la vida cristiana tiene un sentido poderoso y victorioso cuando dejamos que la libertad del Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Es una vida espiritual, una vida de búsqueda, de sentido, de pertenencia y de permanencia. La vida espiritual no termina ni en nuestro bautismo, ni en nuestro liderazgo, ni en nuestros cargos o consagraciones que tengamos en la congregación. La vida espiritual, hermanos, déjenme decirles que debe ir siempre en crecimiento, siempre, siempre, siempre. Porque la espiritualidad es como la levadura, va haciendo mucho más grande lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Durante estos 3 años que hemos transitado en este acercamiento de distintas materias y disciplinas que hemos tenido en relación al conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en la unción del Espíritu Santo, nos hemos ido dando cuenta que, que no solamente no sabíamos lo que creíamos saber, y que muchos de nosotros, todos, incluido yo, ¿no es cierto?, pudimos reconocer con vergüenza que, que no sabíamos aquello que realmente podría haber representado un cambio significativo en nuestra vida desde muchos años atrás, pero que hoy, por la gracia de Dios, hemos podido reconocer este, que, que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado esta oportunidad
de acercarnos a Él, de conocerlo a Él a través de su palabra, a través de lo que representa el texto sagrado, a través de lo que significa la teología y las distintas ramas y acercamientos que tenemos en nuestra labor pastoral. Todas las materias tuvieron una propia impronta. Algunas nos gustaron más, algunas nos gustaron menos, pero todas, absolutamente todas, dejaron al menos una enseñanza en nuestras vidas. Enseñanzas, queridos alumnos, que hoy, que ya están a un paso de graduarse, que están a un paso de presumir con santo orgullo, un certificado que les acredita a ustedes haber acreditado 36 materias de un conocimiento. Ahora que ustedes están a un paso de decir, soy egresado, egresada del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, ahora más que nunca, es que nuestra espiritualidad tiene que reafirmarse, tiene que reaprenderse, tiene que identificar aquellas cosas y áreas de nuestra vida espiritual que en estos 3 años tal vez descuidamos. Y que en medio de todo esto, ¿no es cierto?, de los trabajos, tareas, las corridas, los profesores, las materias, perdimos de vista un montón de cosas que son fundamentales para nuestra vida espiritual. Y tal vez tendríamos que reconocer en estos momentos de nuestra vida que muchos volvimos a caer en nuestros antiguos vicios de conformarnos con lo que sabemos de Dios, con lo que sentimos de Dios, con lo que experimentamos de Dios. Y tal vez muchos de nosotros en estos 3 años no fuimos más allá. No nos sumergimos en la profundidad del Espíritu de Dios. Y entonces, por eso es que el seminario ha permitido que cerremos este tiempo de aprendizaje en la experiencia que hemos tenido de reconocer que si no cultivamos una intensa y auténtica relación con Dios, vamos a seguir estando en la orilla del mar. Estaremos en la playa y solamente estaremos mojándonos los pies, cuando Dios quiere que vayamos a lo profundo, que nos sumerjamos en lo profundo de su corazón. Queridos alumnos, yo quiero que cerremos no solo esta cursada, quiero que cerremos todo nuestro aprendizaje, nuestros conceptos, nuestras corridas y las aterricemos en una verdadera y plena conciencia de que esto significa nuestra vida. Esto es vivir. Vivir en Jesús, vivir en Cristo y vivir en victoria. Una victoria, ¿no es cierto?, que no se experimenta, insisto, en la orilla del mar, sino una victoria que tiene que ir siempre a lo profundo, siempre. Jesús le dijo a Pedro, vuelve mar adentro. Y Pedro le dijo, me parece que estás equivocado. De allá venimos. ¿Y de dónde venimos? Hemos encontrado frustración, porque nada hemos pescado. De dónde venimos es la noche de nuestro fracaso, de nuestras heridas, de nuestro cansancio. ¿Cómo me pedís que ahora vuelva al mismo lugar donde yo mismo no quiero estar? Sin embargo, la vida cristiana en Cristo siempre escuchará de parte del Maestro decir, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Porque aún hay cosas que tienes que aprender, porque aún hay cosas que tienes que reflexionar, porque aún hay cosas que tienes que saber que si yo no estaba en tu barca el día de ayer, hoy sí lo estoy. La vida espiritual, queridos alumnos, va y sigue siendo el motor fundamental de lo que somos. Por eso es que yo quiero invitarlos a todos ustedes, principalmente los alumnos que asisten en clase presencial y principalmente también a los alumnos que están en clase grabada. Yo pediría, ¿verdad?, que en la medida de lo posible ustedes no hagan otra cosa más que tratar de estar lo más concentrado en la clase. Porque a veces, ¿no es cierto?, apagamos la cámara y detrás de la cámara estamos haciendo mil cosas, cocinando, planchando,
y mil cosas, ¿no? Y tal vez no estaríamos tan concentrados. Lo mismo pasa el que ve una clase grabada. Le pone al 1.5, le pone al 2. Yo ya experimenté eso. Vi una clase de un diplomado que estoy haciendo y yo dije, ay, yo no sé cómo mis alumnos le entienden a esa velocidad. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces tuve que bajarle, ¿verdad? Tuve que bajarle. Y pediría de verdad con todo el corazón que quienes se presenten a la clase presencial hagan el esfuerzo por estar allí, por escuchar. Yo no sé lo que el Espíritu Santo nos va a decir durante la cursada, quiero decírselos. No soy irresponsable en el sentido de decir, a ver lo que salga en la clase. No, 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 bajo ninguna circunstancia. La clase tendrá una dirección, la clase tendrá su propia temática, la clase tendrá sus propios conceptos, pero yo quiero que en esta cursada el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con nosotros. Y no importa dónde estés. Yo estoy en El Dorado, vos estás en tu país, en tu ciudad, en tu provincia, pero el Espíritu Santo tiene que obrar. Y tiene que obrar en cosas maravillosas. Yo quiero estar abierto a la experiencia del Espíritu Santo. Yo quiero que mientras esté dando mi clase, si yo siento en mi corazón que necesito cambiar la temática y que necesito decirles algo que en ese momento me nace y que siento porque creo que el Espíritu Santo de Dios lo quiere decir, lo voy a decir. Y se los voy a platicar y lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar y lo vamos a sentir y nos vamos a comprometer en este actuar del Espíritu Santo. Esta materia, hermanos, no es una materia más. Sí, vamos a tener una forma de calificación, sí, que va a ser un poco sui generis, diríamos, ¿no? Quédense tranquilos, no va a ser examen oral, no vamos a tener un examen oral. No va a haber un examen escrito que diga 50 preguntas, no lo va a haber. La forma en que vamos a calificar este examen o esta cursada es a través de una hoja de seguimiento espiritual. Yo en estos días estaré subiendo a la plataforma una hoja de seguimiento en donde cada uno de ustedes va a ir haciendo un reporte de las distintas disciplinas espirituales que en su hoja de seguimiento espiritual aparecerán. Vendrá entonces, por ejemplo, en su hoja de ruta espiritual, un apartado sobre la oración. Ya estaré explicando, cuando tengamos este formato, estaré explicando cómo tienen que llenarlo. Y entonces, durante este mes y una semana que va a durar la cursada, vamos a hacer un curso intensivo de profundizar en el misterio de Dios a través de las distintas disciplinas espirituales que podemos nosotros y que debemos nosotros tener. Entonces, ustedes tendrán que irme subiendo a la plataforma cada semana su seguimiento, su crecimiento y su evaluación, por ejemplo, en el área de oración. Y entonces ustedes me van a ir escribiendo sus experiencias espirituales. Y me van a decir, el lunes, durante ese día, oré solamente una vez porque no tuve tiempo, porque se me olvidó, me lo van a escribir. Aquí no se trata de mentirle a nadie, ¿ok? Yo no voy a leer sus hojas de seguimiento espiritual para juzgarlos, bajo ninguna circunstancia. Bueno, el martes pude orar un poco más, ¿no? Y el martes me di cuenta que pude orar no solamente 5 minutos, oré 10 minutos. Y entonces ustedes me van a contar qué experiencia tuvieron en ese momento de oración. Y tienen que ser lo más honesto posible. Tienen que ser lo más honesto posible. Y tal vez ustedes en su experiencia digan, pues sí, yo oré, pero no sentí gran cosa, ¿no? Tal vez porque nada más oré por los alimentos y ya tenía muchas ganas de comer. Así que bueno, no fue tan fuerte mi experiencia en la oración, en la comida. Pero mi oración de la noche, o de la madrugada, o del mediodía, o el de la mañana, o el de
Fue un momento poderoso. Sentí que Dios estaba allí. No, todo eso, hermanos, ustedes tienen que irlo describiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a calificar, entre comillas, ¿verdad? Su crecimiento espiritual en las distintas disciplinas espirituales. Y entonces, ustedes irán descubriendo si esas disciplinas espirituales que yo les habré de pedir, las están considerando un gozo, las están considerando un renacer, las están considerando una victoria en el nombre de Jesucristo, o las están considerando como una parte de costumbre, una parte pues es que tengo que hacerlo, y uy, hoy no oré, ay, ¿qué pongo en mi ruta? ¿Cómo el pastor va a leer que toda la semana no oré nada o que oré muy poquito? No, por favor, insisto, yo no leeré sus rutas de seguimiento espiritual para juzgarlos ni nada. Pero eso me va a dar a mí la oportunidad de orar por ustedes en aquellas áreas que necesitan ser apoyados espiritualmente, en donde necesitan ser apoyados espiritualmente. Queridos alumnos, lo que yo quiero enseñarles en esta última cursada, que nuestra lucha es espiritual, es espiritual. Tendremos una clase que tenga que ver con nuestro enemigo. No soy fanático del concepto de lucha espiritual que tienen los pentecostales, aclaro. No es, no estoy muy familiarizado con esos conceptos de guerra espiritual, donde vamos a salir a derrotar a todos los demonios y a Satanás y vamos a ver demonios para todos lados. No. Pero sí necesitamos saber la realidad de aquello que ataca nuestra espiritualidad. Queridos alumnos, si no elevamos nuestra vida cristiana a un nivel espiritual, siempre nos vamos a manejar en lo material. Y vamos a tratar de encontrarle sentido al espíritu desde lo material. Y eso no puede suceder. No debe suceder, ¿no? Así que bueno, quiero decirles que por eso les decía que en la medida en que ustedes puedan estar lo más profundamente concentrados, apartar este tiempo que vamos a tener, que le digan a su gente, que le digan no sé, permítanme tomar esta clase, ¿no? Si ustedes están viendo la clase grabada, bueno, digan, ok, voy a apartar un momento en que esté a solas, escuchar. Yo sé que ya mi voz y mi persona la odian todos, yo lo sé, y pido perdón por ello, pero traten de no irse al 1.5 porque, insisto, las clases grabadas no van a ser parte ni de su examen ni de su evaluación. No necesitan meterle ficha a las clases para decir, uy, tengo que verlas todas para rendir el examen. No, no. Yo trataré de que estas clases, hermanos, se disfruten. Yo trataré de que estas clases nos confronten, nos quebranten. Insisto, dejemos que el actuar del Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces, estemos atentos. Abramos los oídos, no solo los físicos, sino los espirituales, ¿no? No me incomoda que puedan ahora tener la cámara apagada y demás. No, no me incomoda. Ustedes pueden tener la cámara apagada, ningún problema, ningún problema. Pero yo quiero que abran sus oídos, no solo los físicos, insisto, sino los espirituales. Y que cada clase podamos tener, no sé, yo creo que el Espíritu Santo te quiere decir algo a ti en alguna clase y te lo va a decir. Y te lo va a hacer sentir. Yo lo sé. Yo tengo esa fe y esa convicción. Yo sé que me lo va a decir a mí también. Y eso que el Espíritu Santo nos va a decir, ay, hermanos, nos tiene que simbrar, nos tiene que conmover, nos tiene que hacer vivir en una pasión por Él, en un deseo de que eso no termine, ¿no? De que ese sentimiento que Dios va a poner en nuestras vidas no termine, que el Espíritu de Jesús sea una realidad no solamente lejana, sino muy cercana. Entonces, ustedes me van a disculpar, pero voy a hacer gala de lo que a veces muchos me han criticado, que mis clases terminan siendo sermones. Pero hermanos, necesitamos, ¿verdad? Así es que yo les suplico,
por favor, de verdad, en el nombre de Jesucristo, abra su corazón. Deje que el Espíritu Santo actúe. Y si Él quiere usar estas clases, que así sea. Estamos dispuestos. Estamos preparados para escucharle. Estamos preparados para sentirnos asombrados de su majestad. Estamos preparados para caer como muertos, como Juan cuando escucha el mensaje del ángel. Estamos preparados para caer como muertos ante la santa presencia de aquel que es 3 veces santo y que su amor nos infunde y nos llena de grandes cosas. Vamos a disfrutar estas clases, ¿les parece? Vamos a disfrutarlas. Vamos a vivirlas, vamos a respirarlas. Que cuando usted esté escuchando esta clase, pueda cerrar sus ojos y pueda dar la gloria a Dios y decir, Padre, gracias te doy por esta palabra. Padre, te bendigo. Padre, abro mi corazón. Padre, envía tu Espíritu Santo, transfórmame, quebrántame. Hagamos de estas clases, hermanos, las clases del alfarero. Que Él nos pueda destruir las veces que quiera. Porque todas las veces que nos destruya, nos volverá a levantar y nos volverá a reconstruir. Y la vida cristiana será tan auténtica, tan especial, tan llena de brillo, que, que tendremos mucho, mucho para agradecer a Dios. Bueno, esta sería básicamente, queridos hermanos, la única petición que haría para esta cursada. Vamos a, insisto, a tratar de que eh, nuestra mente, corazón, nuestra alma esté preparada para seguir escuchando la voz, esa voz que es como la voz de potentes aguas, eh, y que nos tiene que quebrantar, ¿no? Nos tiene que humillar, nos tiene que colocar en ese lugar en donde nosotros solamente exclamemos, ayuda a mi incredulidad, Señor. Sálvame, sálvame, por favor. Sálvame que te necesito. Esperemos que estas experiencias de vivir a Jesús, ¿no es cierto?, no nos limite la computadora ni los aspectos de Internet. Yo sé que Dios se moverá en nosotros y vamos a ver qué Dios dice, ¿no? Vamos a ver cómo Dios se mueve en estos tiempos. Bueno, ¿con qué vamos a iniciar esta clase? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en nuestra primera cursada. Vamos a recordar un poco. Ya han pasado casi 3 años desde que vimos esos conceptos, pero me parece lindo que los podamos recuperar. No vamos a volver a decir lo mismo que dijimos hace 3 años, pero miren que yo doy esta materia de espiritualidad cristiana cada año y cada año me sigo diciendo, uy, esto no me acordaba cómo era o qué tenía que decir. Y sé que ustedes pues tampoco, ¿no es cierto? Pero me gustaría que iniciáramos con un breve resumen, un breve repaso de lo que vimos en espiritualidad cristiana hace, insisto, casi 3 años, que esto es con lo que vamos a trabajar estas 2 primeras sesiones, la sesión de hoy y la sesión del jueves. Y luego estaremos desarrollando algunas otras temáticas. Estaremos viendo acerca de tomar un poco más de conciencia de cómo el pecado nos aleja de una auténtica espiritualidad. Vamos a tomar conciencia de que nuestra guerra es espiritual, nuestra lucha es espiritual. Otro tema que vamos a abordar es la importancia que tienen las disciplinas espirituales como medios de fortalecer una auténtica y vital relación con el Señor, ¿verdad? Estaremos teniendo ejercicios de lectura divina, ¿verdad? Lectura respirada. Estaremos teniendo momentos de oración y tal vez tendremos, si el Espíritu Santo de Dios nos mueve, un momento de alabanza donde adoremos al Padre, adoremos a Jesús, ¿verdad? Y nuestra vida se rinda a Él, ¿no? Bueno, por favor, déjense mover por el Espíritu Santo de Dios.
Si alguien tiene algo que compartir durante la clase, algún testimonio, si alguien quiere compartir lo que en ese momento está sintiendo en su corazón, dígalo, dígalo, levante la mano y diga, Abraham, yo quiero decir algo, algo que me está tocando, algo que me está doliendo, algo que quiero compartir. Dígalo, dígalo. No, no se queden callados, ¿ok? Díganlo. Eso nos va a bendecir a todos. Nos va a bendecir. Y estaremos orando y estaremos pidiendo y bueno, lo que yo digo es que estaremos haciendo realidad lo que creemos, ¿no? Lo que creemos. Por eso, mi gran reto como profesor es que estas clases las podamos disfrutar. ¿Ah? Eh, y bueno, espero que así sea. Espero que así sea. Bueno, entonces, tomando en cuenta que para mí es importante recuperar algunos conceptos, voy a hacer un breve resumen, insisto, esta clase y la otra, y voy a compartir la pantalla para recordar un poquitito sobre esto. Este material, insisto, ya lo vimos, ya lo tuvimos. No necesitan escribirlo, solo necesitan seguir escuchándolo, meditándolo, necesitan respirarlo, necesitan cerrar sus ojos, recordar, sentir, vivir, ¿verdad? Así que insisto, no necesito que escriban, que hagan anotaciones. Más bien, quiero que si hacen anotaciones, como dice el profeta Jeremías, y escribiré mi ley no en tablas de piedra, sino las escribiré en sus corazones. ¿Ok? Entonces, dejen que el Espíritu Santo de Dios empiece a escribir en nuestros corazones, porque bueno, eso es lo más importante. Denme un segundito, por favor. Bueno, voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en estos conceptos. Bueno, si algo nosotros aprendimos hace casi 3 años, es que si una espiritualidad no se ajusta a la espiritualidad de Jesús, estaremos experimentando otra cosa, pero no una verdadera vivencia del espíritu. Nuestro modelo, el paradigma de los paradigmas en relación de cómo vivir una vida auténtica, tiene que vivir y tiene que experimentarse y tiene que apropiarse de lo que nosotros sabemos de Jesús. Este es el primer y gran desafío. Para una vida espiritual sana, debemos entender, queridos alumnos, que a Jesús no se le conoce por conceptos. No conocemos a Jesús por aprendernos la historia de, del encuentro que él tuvo con la mujer samaritana. No aprendemos a conocer a Jesús cuando él le devuelve la vista al ciego Bartimeo. Nosotros aprendemos de Jesús cuando lo vamos descubriendo en nuestras propias vidas. Cuando escuchamos que 5 maridos hemos tenido y el que ahora nosotros tenemos no es nuestro marido. Vivir una verdadera espiritualidad cristiana es cuando gritamos, como lo hizo el ciego Bartimeo y le dijo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es ahí, en ese clamor, en ese grito que todos nosotros debemos experimentar, es realmente cuando empezamos a aprender a tener un contacto con lo que Jesús representa en nuestras vidas. Este hermoso pasaje que el apóstol Pablo nos regala es realmente el fundamento de lo que representa una vida que anhela seguir a Jesús.
ya que vivimos por el Espíritu. Fíjense que la expresión tiene una connotación de estar en presente. Es un verbo en presente. Nosotros ya vivimos por el Espíritu. Todos los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo, lo hemos aceptado como Señor y Salvador, hemos bajado a las aguas del bautismo y muchos de nosotros ejercemos liderazgos en nuestras iglesias que pretenden ser espirituales porque creemos que vivimos por el Espíritu. Entonces, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Porque Pablo sabe o sabía que muchos de nosotros, por mil y un circunstancias, nos íbamos a alejar. Nuestra fe se enfriaría, nos amoldaríamos a lo que el mundo nos ofrece, volveríamos a nuestras antiguas costumbres. Y entonces, muchos de nosotros envueltos en la vorágine de la vida misma, del trabajo mismo, de la familia misma, del liderazgo mismo, terminaríamos perdidos y confundidos. Por eso Pablo dice, sigamos la guía del Espíritu. Pero no solo los sábados a la mañana, no solo cuando sentís que sos cristiano, cuando dirigís, predicás o haces algún ministerio que ejerces, sino en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los rincones, queridos alumnos, aún en los más oscuros que nosotros tenemos, esos lados oscuros que nadie sabe, que nadie conoce, esos sentimientos de los cuales tal vez nos seguimos avergonzando, bueno, esos rincones que hemos querido ocultar en acciones piadosas o de indiferencia, deben ser también alcanzados por la luz de Cristo y el Espíritu tiene que brillar. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto, en todas las áreas de nuestra vida. ¿En qué área no le has permitido al Espíritu entrar? ¿Cuál es aquello que todavía te seguís aferrando a eso? Veo a muchos cristianos que siguen sintiéndose víctimas, víctimas de todo, víctimas de la vida, víctimas, sintiéndose víctimas de los demás, del pastor, de los hermanos de la iglesia, de su pasado, de su familia. ¿Qué áreas de tu vida aún todavía no has permitido que esa luz empiece a brillar de a poquito y de a poquito empezar a alumbrar para encontrar el camino correcto? Cuando vimos este pasaje, analizábamos que esta era la experiencia de Moisés cuando Dios lo llama a su presencia. En la vocación del llamado de Moisés, es un llamado trascendente y fundamental. Moisés mira que hay una zarza que no se está consumiendo. Y movido por la incredulidad, es él el que se mueve hacia la zarza. Nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos espirituales la trascendencia de Dios. Debemos aprender a mirar que la zarza está ardiendo, pero no se consume. Y solo eso se mira con los ojos espirituales. Y entonces cuando uno aprende, queridos alumnos, a mirar con los ojos del Espíritu, la zarza ardiendo, pero no se consume, somos movidos a ir allá. Somos movidos a tener ese encuentro con lo desconocido. El problema es que a veces somos tan materialistas, tan humanistas, y no decirlo, tan religiosos y tan legalistas, que ponemos cortinas
como hacía el pueblo de Israel en el templo de Jerusalén para dividir el lugar santo del lugar santísimo, y una cortina gruesa y larga y grande escondía el misterio de Dios. Y parece ser que nosotros hemos copiado ese esquema y hemos puesto un montón de cortinas frente de nosotros que nos han impedido mirar la zarza que está ardiendo. Y esa zarza es Dios, es lo que Él representa. Nuestras cortinas de legalismo solamente ven a un Dios tan aburrido, un Dios tan castigador, un Dios indolente que hemos perdido de vista lo que Él representa y por lo tanto no nos sentimos motivados a ir a su presencia, al misterio, a lo desconocido, a esa fuente inagotable de verdad. Cuando Moisés llega, Dios le da una orden, ¿no? Y le dice, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde pisas santo es. Y veíamos en la foto que aparece en sus pantallas en el lado izquierdo, un piso tan hermoso, tan blanco, tan pulcro, tan prolijo, que nadie de los que al menos vivimos aquí en Misiones, que la tierra es recolorada, nos atreveríamos a entrar a una casa con un piso tan reluciente por miedo a ensuciarlo, por miedo a ensuciarlo. Y eso es lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Por eso, la mujer que ha padecido durante 12 años de un flujo intermitente e interminable, cuando se acerca la zarza que está ardiendo y no se consume, cuando se acerca a la zarza y toca el borde de su manto, tiene miedo, porque se ha atrevido a entrar a una casa donde el piso es blanco, donde el piso es puro, donde ese hombre es sacrosanto. Y desgraciadamente, sus pies, sucios por la enfermedad, sucios por la indiferencia, sucios por el desprecio del sistema religioso, ha ensuciado a Jesús. Y por eso tiene miedo. Pero le movía algo. A esa mujer le movía algo. Pudo haber sido su necesidad, pudo haber sido su desesperación, pudo haber sido su miedo, pudo haber sido su angustia, pudo haber sido mil y un cosas, pero ninguna de ellas le detuvo para ir a la zarza. Queridos alumnos, necesitamos ir a la zarza no cada 14 de Nisan, cuando hay la Santa Cena, la Cena del Señor, como le decimos, ¿no es cierto? Y sentir en ese momento una experiencia sobrenatural. Claro que la sentimos y es maravillosísima. Y todos esperamos ese día en tener en nuestras manos el pan y la copa que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la zarza todos los días está ardiendo y no se consume. Y necesitamos ir. Necesitamos ir. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que refleja la imagen que aparece en el lado derecho? Gracias a Dios por ese terreno montañoso. Gracias a Dios por ese terreno lleno de piedras, árido, seco, donde no se notará la diferencia si vamos con los pies sucios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque la santa presencia del Dios eterno ha venido a ensuciarse con nosotros. Ese es el misterio de la encarnación. El Dios que en su Hijo viene a morir como pecador. Necesitamos ir a la zarza, pero para eso necesitamos que nuestros ojos espirituales estén abiertos. Y hoy podemos pedirle a Dios, Padre, abre mis ojos espirituales. Y como dice un hermoso canto, abre mis ojos, oh Cristo,
Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Cuando uno tiene este contacto, ¿verdad? De lo espiritual, uno empieza a ver cosas, en el muy buen sentido de la palabra, quiero decir. No vemos el futuro, ojo con eso. No es que nos convertimos en adivinos y empezamos a ver cosas sobrenaturales, no. Pero saben, empezamos a ver esa zarza ardiendo en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros hermanos de iglesia y también en quienes nos han ofendido y nos han lastimado. Empezamos a ver esa zarza ardiendo y tenemos que acercarnos para tocar, para sentir, para ver la gloria de Dios en el perdón, en el amor, en la reconciliación, en el abrazo tierno, en todas aquellas cosas que hacen que la vida cristiana sea poderosa. Necesitamos ir a la zarza cuando la enfermedad nos ataca, cuando nuestra fe se quebranta, cuando se hace mil pedazos, cuando tenemos que empezar a juntar pedacito por pedacito para volver a reconstruir nuestro corazón destrozado por algún dolor, alguna enfermedad, la muerte de alguien. Pero es solamente cuando aprendemos a mirar más allá del horizonte. Por eso aprendimos nosotros a decir que todo lugar es santo. Todo lugar. Tu cocina es santa porque tú estás allí mirando a la zarza. Y la zarza está contigo diciéndote, te has quitado la sandalia de los pies, porque el lugar donde pisas santo es. Todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. Dios es no solo omnipotente, no solo omnisciente, sino también es omnipresente. Está en tu lecho conyugal, ¿verdad? En tu recámara matrimonial, está en el cuarto de tus hijos, está en tu oficina, en el escritorio de tu oficina, está en tu mesa. Por eso el apóstol Pablo decía, ya que vivimos según el Espíritu, pues vivamos la guianza del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros, queridos alumnos, nos volvemos un grupo espiritual poderoso, hermanos, queridos alumnos, cosas poderosas sucederán. Cosas poderosas sucederán. Abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Abre mis ojos, abre mis ojos. Déjame mirar más allá del horizonte. Ayúdame a ver la zarza que se consume, pero no, que está quemándose, pero no se consume. Que Dios nos ayude a que eso sea. Cuando nosotros tratamos de definir qué era la espiritualidad, dijimos que no podíamos hablar de una espiritualidad, ¿verdad? Porque cada uno la vive de manera diferente. Por eso yo los animaba a ustedes a decir, cuando ustedes sientan algo durante esta clase o en algún otro momento, no sé, en sus momentos quietos, en sus momentos en que tengan que llenar su hoja de guía espiritual y expresen con palabras lo que viven, es porque cada uno vive la vivencia del espíritu de manera diferente. Porque nuestros conceptos de Dios son diferentes, porque nuestra profundidad en el corazón de Dios es diferente, pero todos tenemos una vivencia espiritual. Así es que nadie puede determinar, nadie puede decir, hermanos, miren, Dios, como a veces he escuchado, Dios solamente escucha las oraciones cuando las hacemos de pie. Y entonces por eso tenemos la costumbre que cuando hay que orar, hay que ponernos de pie porque es como una señal de respeto. Y entonces
Si alguien se queda sentado, pues parece ser que Dios se va a molestar y decir, che, parate un poco. ¿Cómo no te paras ante mi presencia? O he escuchado también decir, bueno, las oraciones sí o sí tienen que ser con los ojos cerrados. En muchos casos, donde hay una doctrina muy legalista respecto de ponerse la mantilla, en el caso de las hermanas, o el velo, como se dice, la vida espiritual para muchos es la mujer tiene que cubrirse la cabeza. Si no se cubre la cabeza, Dios no la va a escuchar. Esos modelos de espiritualidad, ¿no es cierto? No son verdaderos modelos en donde el Espíritu de Dios se mueva libremente. Porque entonces son modelos en donde nosotros le decimos al Espíritu, bueno, Dios, tú nos escuchas siempre y cuando la mujer se cubre la cabeza. Entonces condicionamos a Dios. Dios, vos tenés que escucharnos porque lo estamos haciendo de rodillas, ¿viste? Como una señal así de, estamos condicionando a Dios. Por eso rescato, entre otras definiciones que tuvimos, lo que nos dice esta autora, porque me encanta, en donde dice que la espiritualidad cristiana es la expresión diaria, es la expresión diaria. No se trata de crear fanatismos religiosos, ni que todos los días tengamos que ir al templo, pero sí de una expresión gozosa en nuestra vida. Es una expresión diaria, es una expresión que se vive en comunidad, por eso es que vamos a la iglesia, por eso es que cuando hay un culto de oración nos encanta ir a la oración, nos encanta y desgraciadamente, hermanos, los cultos de oración en nuestras congregaciones son los más ausentes y es una tristeza. ¿Por qué nuestros cultos de oración son tan ausentes? Si se supone que la oración es poderosa, la oración mueve montañas, la oración mueve el corazón de Dios, la oración es la llave para entrar ante los designios divinos. Pero nuestros cultos de oración son muy pobres y a veces ni siquiera los líderes, ¿no es cierto? Ni siquiera los alumnos del Sebaid asisten a la oración. Y tal vez porque muchos decían, ay, es que es reaburrido. Ay, es que siempre es lo mismo. Ay, que es eso porque ustedes están viviendo eso, porque ustedes se están dejando llevar por eso. Pero quien vive en una libertad del espíritu de manera comunitaria va a influir en los demás. Y su presencia, sus palabras, sus gestos, va a hacer que los demás digan, pero ¿por qué te miras diferente? Porque yo vengo a disfrutar. Porque quiero tener este tiempo comunitario con mis hermanos, con mis hermanas, de hablar con Dios. Es la expresión comunitaria. Es la expresión que se vive en las creencias personales más profundas, en nuestra necesidad más profunda de Dios, en nuestro anhelo de Dios. El que tiene hambre va a comer. Ujú. El que tiene hambre va a comer. Pero desafortunadamente seguimos mirando en nuestras iglesias a muchos hombres y mujeres famélicos, ¿verdad? Flaquitos, 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 de su vivencia de Dios. Esta espiritualidad que nos dice Dreyer es una espiritualidad que está caracterizado por la apertura al amor autotrascendente de Dios. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de un signo no romántico, sino de un signo profundo, de cambio, de incondición, en donde nos acercamos a la autotrascendencia de Dios, de un Dios que se va descubriendo y redescubriendo todos los días. Tenemos que abrirnos a Dios. Tenemos que abrirnos ante su experiencia sublime de santidad,
de justicia, de perdón, de gracia, de misericordia, de bondad, de ternura, de juicio. Debemos abrirnos a Dios, pero también tenemos que abrirnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos, a sanar nuestras heridas, pero sanarlas en serio. No acostumbrarnos a ser siempre las víctimas y no estar recordando cosas que nos hicieron, cosas que nos dijeron para autojustificarnos. Necesitamos ser libres. Necesitamos tener un corazón lleno de cicatrices, sanadas correctamente, pero que no duelan más. Tenemos que abrirnos a nosotros mismos, reconocer lo que somos, reconocer nuestra fragilidad, reconocer que no somos a veces tan fuerte como pensamos. El sábado antepasado compartí con la iglesia la experiencia que tanto Bere como yo vivimos en estos días donde ella pasó por momentos difíciles y yo confesaba a la iglesia y decía, mi fe se quebrantó, mi fe se hizo pedazos. Porque en ese momento cuando veía a mi esposa sufrir como estaba y que solamente podíamos llorar y llorábamos los dos y orábamos a Dios pidiendo que ayudara, que sanara. Y cuando a veces ves que las cosas ya están bien y después vuelve otra vez y vuelves a llorar y vuelves a orar, tu fe se quebranta, tu fe se hace pedazos. Y a veces uno dice, pero si sos el pastor, vos sos el profesor, vos enseñás espiritualidad, vos no decís que tenés que vivir siempre en victoria, pero también sé quién soy. Y hoy esta experiencia que viví, me he dado cuenta que mi fe también se puede quebrantar, pero no se puede romper. Porque aún en todo esto, ¿verdad? Sigo amando a Dios. Con todas las preguntas que le hice y con todas las charlas que tuvimos, mi esposa y yo dijimos, te seguimos amando, ¿verdad? Te seguimos amando. Debes entender quién sos y debes aceptar que a veces lloras, que a veces sos débil, que a veces sos frágil, que a veces tu fe no es tan fuerte. Debes abrirte a ti mismo para que empieces a conocerte y empieces a reconstruirte y empieces a apuntalar aquello que crees que si no está firme puede destruirse. La espiritualidad, según Dreyer, también tiene que estar abierta al prójimo. A un prójimo que para muchos de nosotros es incomprensible en muchos casos. Un prójimo que nos lastima, un prójimo que abusa de nosotros, un prójimo que, que habla de nosotros, un prójimo que es difícil amar. Porque Jesús dijo, ¿no es cierto? No hay nada raro si haces el bien para los que amás. El verdadero amor está básicamente en qué actitud tenés para con aquellos que te están hiriendo, que te han herido o que te herirán en un futuro. ¿Cómo reaccionarás? ¿Les tendrás bronca? ¿Los culparás? ¿Te alejarás de ellos? ¿Los condenarás? ¿Los tacharás de tu lista? ¿Les dirás, bueno, ojalá y les caigan todas las plagas del Egipto juntas? ¿Qué harás? La espiritualidad cristiana te pone en contacto con el otro, pero vos sabés que el otro no siempre es fácil, porque el otro no siempre se deja amar. Es tan incomprensible, tan voluble, tan cambiante, tan decir, bueno, otra vez lo mismo. Y sí,
tenemos que abrirnos al otro. Y tenemos que aprender a capitalizar, ¿no? No hace mucho hablaba con un miembro de una iglesia y tenía mucha bronca con los líderes de la iglesia porque esta persona no entendía por qué los líderes de la iglesia actuaban de tal o cual forma cuando ella creía que esta persona creía que que tenían que actuar de esta u otra forma y está embroncada, está dolida, está enojada. ¿Cómo la espiritualidad nos libra y nos debe de librar, ¿no? De la actitud hacia el prójimo. Y bueno, esta definición termina diciendo, y al mundo, debemos abrirnos a todo lo que implica el mundo. Y solo podemos hacerlo a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Solo es Jesucristo. Pero el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros, pues nos tiene que guiar a eso, queridos alumnos. ¿Ah? El poder del Espíritu Santo. Bueno, una definición más que esta, bueno, ya yo la he dicho en, en muchas ocasiones, ¿no? Que es la de James Emery White. Tomando a Merton, decía, la vida espiritual es ante todo una vida, ¿verdad? No es una vida segregada. No es la vida espiritual en la iglesia o cuando los hermanos me ven o el pastor me ve, ¿no es cierto? Sino que es en todo lo que somos, ¿verdad? En todo lo que somos. Y este autor dice, el mundo será cambiado. Por eso les decía que a veces los cambios no suceden en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, porque no hemos seguido a Cristo haciéndolo escandalosamente presente en nuestra vida y en el mundo. No hemos aprendido a gritar como el ciego Bartimeo, no hemos aprendido a saltar y a brincar como el cojo que fue sanado en la puerta del templo La Hermosa. No hemos aprendido, queridos alumnos, a vivir la efusión del Espíritu Santo, la alegría del Espíritu Santo. Seguimos manteniéndonos en los moldes, en la rigidez de los moldes, en aquellas cosas que nadie puede tocar, que nadie puede cambiar, porque el pastor fulano de Abraham nos dijo que así tenía que hacer, porque el líder fulano de tal dijo que esta es la fórmula correcta, entonces nadie tiene derecho a cambiar. Por eso es que estamos batallando. Debemos hacernos escandalosamente presentes en todos lados. En todos lados. Te pregunto, esto lo vimos hace 3 años. ¿Sentís que tu vida espiritual ha impactado significativamente en la congregación donde asistís? Por favor, no me conteste. Es solamente una pregunta espiritual para respirar. ¿Sentís que tu vivencia en el espíritu, que tu libertad en el espíritu ha contribuido para que tu congregación pueda ver en vos una libertad del espíritu en tu vida? ¿De qué manera tú y yo podríamos saberlo? ¿Qué evidencia podríamos dar de decir, después de que tuve la clase de vida, de esta clase de espiritualidad cristiana, durante estos casi 3 años, esto he hecho en mi vida espiritual? Y siento que de alguna manera, de esta forma o de aquella, he impactado en la iglesia donde asisto. A ver, voy a hacer más chiquita la pregunta, ¿verdad? ¿Sentís que tu vida espiritual ha dejado marca, está dejando huella en tu entorno familiar? ¿Alguien te ha dicho de los tuyos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, un sobrino, un nieto, qué sé yo? ¿Alguien te ha dicho durante estos casi 3 años, papi,
veo algo diferente en vos. Mami, siento que hoy tu forma de hablar de Jesús es más apasionada. Eh, ¿Eso ha sucedido? ¿Hay evidencia material de que esto sea? Porque el autor nos dice, tal vida es una presencia formidable que deja una marca permanente en todo lo que queda a su paso, o simplemente no deja marca, simplemente no deja huella. ¿Has tenido esta experiencia? ¿Te has puesto a pensar? Este es un buen ejercicio de espiritualidad. Cuando tengas un momento quieto, ¿verdad? Ya sea en tu casa, salgas a un lugar seguro donde puedas estar solo o sola. Este es un buen ejercicio de espiritualidad. Y empezar a cerrar los ojos y echar atrás un poco los días, los meses, los años y tratar de identificar si tu comportamiento, si mi comportamiento, mis palabras, mis dichos, mis gestos, mis reacciones están siendo notables, se están evidenciando. Y que tu esposo te diga, che, te veo diferente. O tu esposa te diga, te veo diferente. Buen ejercicio espiritual. ¿Ok? Vayan considerándolo porque eso va a venir en su hoja de guía espiritual, en su ruta de guía espiritual. Entonces tienen que ir describiendo esas emociones, ¿verdad? Yo por eso les digo, tratemos de ser lo más honesto posible. Yo leeré, solamente yo leeré sus hojas de ruta espiritual. Y yo creo que ustedes ya me conocen, hermanos. No, yo no tengo ningún prejuicio. Creo que ser un pastor, antes que un profesor, ser un pastor, ¿verdad? Que solo deseo que tu vida espiritual sea como yo quiero que la mía, mi vida espiritual sea auténtica, ¿verdad? Y real, sobre todo, muy real. Bueno, con esta reflexión vamos a ir al receso. Antes de irnos al receso, ¿alguien quiere compartir algo de lo que vamos hasta acá? Sé que lo que estamos viendo no es nada nuevo, por eso les decía, creo que lo más lindo de la clase es que Dios abra nuestros oídos físicos y espirituales. Pero, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, no se preocupen, no es obligatorio que nadie diga nada, pero por favor vayan interiorizándolo, vayan sintiéndolo, ¿ok? Bueno, tomamos 10 minutitos de receso, ¿les parece? Y volvemos a la clase.